Tras una maratónica sesión, la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera. Para hablar del tema y otros de la contingencia, por ejemplo, el cuarto retiro, nos acompaña el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silver. Diputado, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Un gusto estar acá y saludarlos, efectivamente saliendo del Congreso después de funcionar prácticamente de manera interrumpida como Cámara de Diputados. A ver, diputado, entremos al tiro en materia con una jornada maratónica, quizás como nunca se había visto en nuestro Congreso. El gobierno, señor, hoy día fue enfático el ministro Osa. Aquí hay un show mediático, se abre una puerta que no se va a cerrar. ¿Cómo usted analiza las críticas del gobierno, sobre todo por la forma que vimos hoy día de la discusión de esta acusación? A ver, es que acá el Congreso hizo lo que tiene que hacer una democracia plena, un Estado de Derecho, o lo que han hecho otros países en el mundo, o otras democracias. Recordemos que esto no nace de la oposición, ni hay un ánimo de caprichoso respecto a la persona del presidente Piñera, sino que acá hay una investigación de carácter internacional, que son los Pandora Papers, que ponen al presidente Piñera en el ojo del huracán respecto a negocios offshore que lleva adelante en las Islas Vírgenes Británicas. En caso alguno, nosotros buscamos un escenario como este. Por el contrario, acá hay una investigación que lleva adelante más de un año, que también pone a otros gobernantes en el mundo, y yo creo que el Consorcio Internacional de Periodistas jamás tampoco buscó que esto coincidiera con las elecciones chilenas. Lo que pasa es que de manera institucional reacciona el Ministerio Público, la Fiscalía, y lleva adelante al día de hoy una investigación de carácter penal por delitos asociados a corrupción. El Servicio de Impuestos Internos abre una causa respecto a eventual elusión del punto de vista tributario, y nosotros como Congreso no podíamos decir, ¿sabe que como estamos en época electoral vamos a pasar por alto estos hechos cuando los ojos del mundo también estaban puestos respecto a cuál va a ser la acción nuestra? Sí, diputado, ¿es propio de una autoridad, por ejemplo, hacer votar o que vote un diputado que esté con un PCR pendiente, tomando en consideración que ese diputado debiese estar, obviamente, estar en cuarentena, dándole ejemplo a toda la ciudadanía, y más encima, como hemos visto en imagen, ese mismo diputado entrando por una puerta alterna para evitar la fiscalización de la Seremi? ¿Eso es propio de autoridades? Bueno, afortunadamente no es como usted lo señala. El PCR salió finalmente negativo. Pero no se conocía el resultado del PCR, perdón, diputado, y mientras no se conozca, obviamente es el mandato de la autoridad. Y afortunadamente salió una declaración de la Asociación de Funcionarios, en el cual ellos señalan la instrumentalización política bajo instrucciones prácticamente a medianoche que dio el Seremi de Salud de la Quinta Región, el señor Hibner, que recordemos que él vino a reemplazar a otro Seremi que fue justamente por no adherir, en este caso, al presidente Piñera. Recordemos que fue justamente el que inició un sumario sanitario. Además, hay que señalar que respecto a la situación del diputado Sabaj, este participó como un programa de carácter preventivo en la plaza de Chillán, como lo haría cualquier otro trabajador. Estaba asintomático, así efectivamente nos lo señaló, de estos testeos rápidos que realiza cualquier persona y que no lo inhabilita respecto al punto de vista laboral, y con pleno apego a el código sanitario en esta materia. Por eso nosotros vamos a hacer los descargos del caso, y cuando los propios funcionarios, los fiscalizadores que ingratamente tuvieron que estar el día de anoche en el Congreso, señalan la instrumentalización de que está siendo objeto la Seremi de Salud, obviamente eso nos da la razón respecto a una situación que es incómoda, que es que el gobierno a toda costa quiso bloquear justamente el que reuniéramos la mayoría el día de ayer. Sí, diputado, porque mi pregunta era otra. Sí, claro, puede haber una instrumentalización de la labor de la Seremi, eso es un tema. Pero yo le digo, aquí había un PCR pendiente, el mismo diputado reconoció sus palabras, que ayer se sentía mal, que tenía ciertos síntomas, no fue parte de un plan piloto ni nada, él mismo lo declaró, están las declaraciones. Y también aquí él mismo con un PCR pendiente, más allá de la labor de la autoridad sanitaria, con un PCR pendiente, va a votar igual. A ver, es que yo creo que hay que ser claro en la información que se da a través de los medios de comunicación. Este es un programa de testeo que es diario, se realiza a lo largo del país para todos los trabajadores o personas quienes quieran participar de manera voluntaria. No es inhibitorio luego de
realizar otra actividad laboral o personal, ni obliga al acuarentenamiento. Eso lo dispone así nuestros propios protocolos sanitarios. Y desde esa perspectiva, como digo, vamos a hacer nuestros descargos. Creemos que los hechos no están dando la razón. Y como digo, más aún cuando los propios funcionarios señalan haber sido instrumento de instrucciones de carácter política del señor Hübner, que ya tiene en este caso un patrón de actuar en esta materia. Además hay que señalar lo siguiente, respecto a lo que ocurrió el día de ayer, también incluso nosotros le presentamos distintas alternativas a la mesa de la Cámara para funcionar de manera telemática, y aquí desgraciadamente el gobierno fue tosudo en términos de evitar que la democracia actuara, y esta es a través de las mayorías y a través del voto. Sí, diputado, al igual como han sostenido algunos de sus colegas, ¿usted sostiene o cree que Jaime Naranjo, como muchos han dicho, es un héroe? A ver, es que él con una voluntad, en este caso importante, recordemos su edad, estuvo prácticamente 20 horas para hacer posible justamente que el diputado Jackson llegase a la votación. Nosotros presentamos todo tipo de alternativas a la mesa de la Cámara, que desgraciadamente la derecha no acogió, porque fue digitada, obviamente, por parte del gobierno. Dijimos que esto se podía ver en dos instancias, que era lo natural y obvio, o permitir el voto de carácter telemático, que ha sido además nuestro protocolo de funcionamiento durante toda la pandemia, sin ningún problema o retardo. Y como digo, lamentamos que hayamos tenido que llegar a estas circunstancias. La necesidad tiene cara de hereje. Aquí había una votación que debía verificarse, y lo importante es que logramos la mayoría. Pero más allá de la mayoría, para nosotros el tema del precedente moral. Lo que importa, los hechos son graves, como digo, lo ha calificado así el propio Ministerio Público, el propio Impuesto Interno, y esperamos que el que actúa como jurado, sabemos que es muy difícil efectivamente su aprobación por cuanto requiere una mayoría de 2/3, pero como digo, acá más que los votos o que se haya contaminado con el tema electoral, que no estuvo en caso alguno en ser voluntad de la oposición o resorte de la oposición cuando se presentaba esta acusación, porque esto salió hace un mes justamente a través del país de España. También señalar que esto es lo mismo que ocurrió en Estados Unidos respecto de Trump cuando dejaba el poder y el impeachment que se llevó adelante. Para el pueblo norteamericano, obviamente el tema del precedente moral era el relevante. Sí, diputado, respecto al tema anterior del diputado Sabat, le quiero citar textualmente declaraciones ayer de su colega Gabriel Asensio. Él lo dijo a 24 horas. Dijo, el diputado Sabat se sintió un poco mal y por lo tanto se fue a hacer un PCR preventivo solamente para ver qué le pudiera haber estado pasando. Bueno, yo estuve junto al diputado Gabriel Asensio en ese punto de prensa, por eso que leímos atentamente el código sanitario, y obviamente se distingue entre síntomas cardinales y no cardinales. Los cardinales son aquellos asociados justamente al COVID, en el cual básicamente es la fiebre, es alguna enfermedad respiratoria aguda o asociada al COVID, es la pérdida de olfato, u otros que por los medios de comunicación es ampliamente difundido. Él no presentó ninguno de estos síntomas, por el contrario, se refiere a síntomas no cardinales, y para que opere justamente la cuarentena preventiva se requiere 2 o más de estos síntomas no cardinales, que en la especie, no en la situación del diputado Sabat. Sí, diputado, lo quiero llevar al cuarto retiro. Hoy día el rechazo de parte del Senado va a una comisión mixta. Estaba viendo algunas cifras de los indicadores económicos. Cae el dólar hoy día 10 pesos, sube la bolsa que más subió en el mundo, o casi de las más que subió en el mundo, fue la bolsa chilena. Lo recibió, parece bien, el mercado, este rechazo del cuarto retiro. Bueno, ojalá efectivamente que entiendan que este trámite no ha terminado acá. El día de mañana se va a formar obviamente la comisión mixta. Nosotros hemos señalado que vamos a avanzar justamente respecto al tema del cuarto retiro. Y como digo, esto más que los mercados, también que lo reciban obviamente como una buena noticia o se sientan parte de esta los trabajadores. Porque acá se da una asimetría evidente. Acá hay más que una preocupación respecto de las pensiones, justamente la principal prioridad hoy día es que se quiere hacer a los trabajadores que sobre sus hombros se deposite el peso de la economía chilena en su conjunto.
cuando de manera simultánea el tema de los retiros, que en su conjunto son 49.000 millones de dólares, de manera paralela una cifra similar ha salido o ha migrado del país durante estos últimos 2 años. En consecuencia, yo no he visto aquí alertas o preocupación del punto de vista de la opinión pública o del Banco Central o de la CMF respecto del rol, en este caso, de los empresarios, en este caso, o personas con alto patrimonio a la hora de disponer de sus recursos o sindicarlos a ellos respecto de que sus acciones generan un riesgo sistémico respecto de la economía. Lamento que todo el tema de los retiros, más que finalmente sea sobre pensiones, sea justamente respecto de los riesgos, que como digo, hay otros riesgos que generan iguales efectos sobre la economía nacional, y allí no veo a otros actores con igual preocupación, ya sea Hacienda o el propio Mario Marcel como presidente del Banco Central. Sí, diputado, ¿usted cree que se llega a votar esto antes del 21 de noviembre? Por lo menos varios parlamentarios han señalado y tratando de cuadrar el círculo, como que no se llega el 21 de noviembre votando el cuarto retiro. A ver, vamos a tener una comisión mixta, y eso es bueno señalarlo, porque hay gente que da por que el cuarto retiro fracasó, claro, el día de hoy. No, que no se llega al 21 de noviembre, más que fracase o no fracase, que no se llega antes de la elección, a eso hoy. Yo lo sé, que este programa es muy Sí. escuchado y mucha gente que piensa que hasta aquí llegó el cuarto retiro. Hay que explicar que viene la comisión mixta, pero claro, está muy difícil llegar obviamente al 21, porque más incluso que la votación del 21 o antes de las elecciones, lo relevante es tener un acuerdo con los senadores. Nosotros tuvimos un super quórum en la Cámara de Diputados y lo sustantivo es que además tengamos en este caso el respaldo de los senadores, vale decir, lograr un buen acuerdo que permita efectivamente el retiro y permita efectivamente que sea viable el respecto de la votación. Si no, obviamente será frustrado si es que no contamos con los votos principalmente de los senadores. Por último, diputado, la figura de Carolina Goich, la única senadora, por lo menos de su sector, que no votó a favor del cuarto retiro, lo que significó al final, si uno hace la suma y la resta, el rechazo. Fueron muy duros con ella las declaraciones el diputado Marcos Gilavaca, de otra forma, con otro tono, obviamente, Yasna Proboste. La figura de Carolina Goich, su votación hoy día, ¿qué opina usted? Bueno, cada partido tiene su Pepe Out, y yo creo que Carolina Goich es nuestro Pepe Out respecto a que claramente está la antípoda de lo que piensa la democracia cristiana o nuestra candidata Yasna Proboste en materia de pensiones, en lo que se refiere al tema de las AFP. Y obviamente hay una distancia desde el punto de vista de nuestras convicciones y de nuestro programa. Es una pena amarga efectivamente su votación, porque al votar en contra la idea en general de legislar, además amaga el avance del resto del proyecto. No me gusta tener una relación con los militantes respecto al punto de vista disciplinar, sino que esperaría que en lo que se refiere al debate en la comisión mixta que esperamos en los próximos días sin tales pueda reflexionar su voto. Nosotros necesitamos obviamente su apoyo, no respecto al punto de vista político electoral, sino porque esperamos que acompañe a las chilenas y chilenos que esperaban efectivamente hacer efectivo su retiro, ya sea para esta pandemia, ya sea porque se habían programado para Navidad, no para comprar regalos, sino que justamente para invertir, ¿Diputado? porque hay muchos que son pequeños emprendedores y que lamentablemente acá hay un balde de agua fría respecto a la votación de la senadora Goich. Sí, senador, no sé si, perdón, diputado, no sé si escuché mal. Usted es candidato a senador, diputado todavía. Diputado, a ver, no sé si escuché mal, pero usted dijo, si es que llegase si es que nuevamente Carolina Goich llegase a votar en contra del cuarto retiro, ¿medidas disciplinarias, dice usted? No, al revés. Lo que he dicho es que no nos gusta relacionarnos a través de medidas disciplinarias. Creo que lo que queremos es generar convicción, que ella reflexione respecto al efecto de su votación, que lo haga pensando en el país. Nosotros hemos señalado que queremos una alternativa distinta al tema de la AFP, y cada vez que se dan este tipo de votaciones finalmente se consolida justamente este modelo, y nosotros hemos señalado que a partir del estallido social tiene que haber un tremendo aprendizaje respecto a lo que ocurrió en materia de seguridad social principalmente. Y obviamente seguir abonando a este modelo creemos que no es la alternativa. Diputado Gabriel Silver, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao, chao.